Put your flags up in the sky, in the sky. And wave side to side. ¿Cómo están, estimados compañeros estudiantes? El día de hoy voy a realizar la breve explicación con respecto a lo que es la parte de la unidad número 3 para poder realizar justamente algunos conocimientos y viendo justamente la realidad y fortalecer al respecto cómo realizar obviamente el cálculo correspondiente a las medidas estadísticas, que en su gran mayoría son aplicables obviamente para una determinada investigación desde un cierto tipo de enfoque netamente cuantitativo. Por lo cual, el objetivo de la unidad consiste en calcular las medidas estadísticas aplicables, que estas obviamente son tratadas dentro de la investigación enmarcadas desde las pruebas de hipótesis y, cómo no decirlo, en la parte de poder determinar estas medidas de tendencia central, las de posición y cómo ser también la de dispersión. Por lo cual voy a iniciar realizando en esta parte de la unidad número 3 con un breve ejemplo. Vamos a ir realizando algunos ejemplos, una secuencia de pasos a seguir mediante el cálculo de estas medidas que son muy importantes y aplicables para la investigación. Muy bien, vamos iniciando. Voy a ir abriendo una hoja, un documento en Excel, que es esta de aquí, que mencionamos justamente con respecto a la unidad número 3, que son las medidas estadísticas. Las que vamos a iniciar para el día de hoy es justamente mostrar el conjunto de datos que no son justamente agrupados, y para este tipo de conjunto de datos no agrupados los vamos a ir calculando y determinando como ser el promedio, la mediana y la moda. Para esta situación lo que se va a realizar es justamente ver, por ejemplo, cuál sería la utilidad del promedio, también conocida como la media aritmética. La mediana, por sobre todo, es justamente aquel punto central que se subdivide de un conjunto de datos que obviamente tendrían que estar necesariamente ordenados para su posterior cálculo correspondiente. En este caso hay dos casos, que es justamente para un caso par y un caso impar. Para la moda, lo que sencillamente hay que ver es justamente aquella cantidad que tiene una mayor frecuencia de repeticiones dentro de un conjunto de datos. Estas distribuciones que se pueden marcar, por ejemplo, en base a lo que es la realidad, lo que comúnmente nosotros vamos observando, y obviamente bajo el término de moda, lo que es justamente la parte aplicable. A la hora de poder calcular una moda, si solamente contiene una dentro de un conjunto de datos, se lo conoce como unimodal. Y si contiene este conjunto de datos dos modas, se lo denominarán bimodal. Y por el contrario, como consecuencia, ¿no?, más de dos modas se los va a llamar multimodales, es decir, que tienen arriba de dos modas. Entonces puede existir en ciertos casos en nuestras investigaciones que posiblemente los vayamos realizando y ver justamente el análisis. La parte muy importante no solamente consiste en realizar un cálculo determinado, sino ver la interpretación correspondiente. Muy bien, voy a iniciar aquí con unos breves ejemplos para poder dilucidar y poder enmarcar con respecto a la parte que es el promedio. Vamos con el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 menciona, ¿sí?, que se ha realizado justamente en un estudio, y que hoy en día en esta pandemia y en la actualidad se va realizando, ¿no es cierto?, algunas evaluaciones consistentes con respecto a personas que ya están infectadas. Más aún en esta parte de los rastrillajes que se van realizando dentro de las ciudades a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos aquí el número, X va a ser para nosotros la variable número de infectados por COVID-19. Supóngase que se ha realizado un sondeo, un rastrillaje correspondiente a 25, en este caso, ¿no es cierto?, a 25 familias, de los cuales la cantidad de integrantes nos muestra,
Por ejemplo, en la primera familia es de 0, en la segunda familia es de 0, es decir, que no hay ningún infectado. En la tercera menciona, en esa tercera familia existe un infectado por COVID. En la cuarta familia también existe una. En la quinta, 0. En la sexta, por ejemplo, ahí se menciona una cantidad de 3. Vale decir que en la sexta familia existen tres parientes, en este caso, que son integrantes de la familia que tienen COVID positivo. En la séptima familia, por ejemplo, menciona que existen obviamente 2 infectados. Sí, vale decir aquí solamente estamos viendo como variable número, es decir, la cantidad de infectados por cada una de las familias. Repito nuevamente, se ha realizado una prueba de sondeo a 25, porque aquí tenemos 25 datos y a 25 familias, y estas son justamente, ¿no?, la cantidad de infectados. Muy bien, ¿qué se debe de calcular ahora? Vamos a calcular el promedio o media, en este caso, de la cantidad de infectados por COVID. Vamos iniciando entonces, cómo nosotros vamos a ir trabajando con este tipo de datos no agrupados. De manera manual, lo que sí se puede ir desarrollando, por ejemplo, es realizar la sumatoria que menciona de cada uno de estos elementos observados entre la misma cantidad, que en este caso es justamente la cantidad de datos que contiene, por ejemplo, es de 25, ¿sí? Entonces lo que nosotros debemos de realizar en la parte del numerador, este es el símbolo de sumatoria, que este es el límite inferior o punto de inicio y el límite superior, punto final, para esta suma de conjuntos, en este caso de elementos que se han observado, entre la cantidad total o el número de observaciones. Bueno, al respecto, muchos mencionarán, y si vamos a ir utilizando la calculadora científica, ¿será la misma respuesta? Obviamente que sí, es la misma respuesta. Pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. A la hora de trabajar con una hoja Excel, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos elementos que son muy importantes, por ejemplo, dentro de las funciones que vamos a ir mencionando. ¿Y cuáles son estos elementos, por ejemplo, que se mantienen en esta parte en la estadísticas, por ejemplo, ¿no?, que están todos los elementos que vamos a ir determinando? Pero en este caso, nuestra parte y objetivo central es calcular medidas de tendencia central, por ejemplo, la media aritmética, la mediana, y obviamente la de localización, la moda, la más usual. Muy bien, entonces calculamos cuál sería su promedio de infectados, la cantidad de infectados. Anotamos aquí entonces por teclado promedio, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la cantidad en este caso de infectados? Insertamos promedio, por ejemplo, la cantidad, ¿sí?, como un valor en este caso que es justamente la suma de todos estos elementos. Vale decir que ustedes en la calculadora científica vayan sumando 0 más 0 más 1 más 1 más 0 más 3 más 2 más 2 más 1 más 0, etcétera, hasta el final, hasta llegar a 2, y dividen entre ¿cuánto? ¿Cuántos datos tenemos? Aquí podemos observar, por ejemplo, en la hoja Excel, hace un recuento y es de 25 datos. Bueno, esa es una forma de realizar de manera manual. Hay otro elemento muy importante, por ejemplo, en el uso de funciones. Lo que simplemente realizamos es calcular el promedio. Vamos a funciones, por ejemplo, y aquí ubicamos en la parte de estadísticas, ¿sí?, y ubicamos promedio. Muy bien, voy bajando el cursor y vamos determinando, por ejemplo, el promedio, en este caso, de infectados. Aquí tenemos el promedio, que esa es la primera. No es esta de aquí, que esta mención es para otro tipo de funciones bajo un cierto criterio, por ejemplo, promedio.si, conjunto, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros simplemente es un cálculo correspondiente. Hacemos un clic en aceptar, ¿sí?, y voy a ir seleccionando el conjunto de datos. Seleccionamos el conjunto de datos, muy bien, ahí está, como ustedes han podido observar, está remarcado. Excelente, ahora hacemos un clic en aceptar.
Por ejemplo, aquí hemos obtenido el conjunto de datos y menciona que es de 1.76 el promedio, en este caso, ¿no es cierto?, de infectados. Pero nosotros estamos trabajando con números enteros, como pueden observar, es decir, nuestra variable discreta. Por lo cual, este dato hay que redondear. ¿Dónde vamos? Vamos a esta parte, ¿sí? Esta es justamente para disminuir decimales, ¿no? Y esta es para aumentar decimales. Muy bien, nosotros vamos a disminuir la cantidad de decimales para el correspondiente redondeo al valor más cercano. Por ejemplo, era 1.76, ¿no? Entonces el redondeo sería correspondiente al valor cercano, 2. Vale decir que en promedio existe 2 infectados por familia. Esa es la interpretación. ¿Sí? Aquí no solamente es el cálculo correspondiente, sino la interpretación. Existe dentro de 25 familias en el rastrillaje para poder identificar la cantidad de infectados por COVID-19, su promedio es de 2, es decir, de 2 familiares por cada familia, ¿no? Es decir, 2 elementos de una familia tienen COVID. Muy bien. Vamos al siguiente elemento que es muy importante, dice la mediana. La mediana es justamente, como lo hemos mencionado por definición, aquel valor, aquella medida estadística que divide al conjunto de datos en dos, en este caso, grupos, ¿no?, del mismo tamaño. Va a decir, es el punto central, divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Muy bien. Aquí tenemos dos casos especiales muy importantes para un conjunto de datos no agrupados. En el caso de que la cantidad de datos es par, utilizamos esta fórmula. Y obviamente antes de utilizarla, no olviden, hay que ordenar. Y en la parte segunda menciona cuando la cantidad de datos es impar, entonces la mediana simplemente es x sub n, en este caso n más 1 sobre 2. Muy bien, entonces ahora vamos a ir calculando. Lo primero que debemos de realizar, ¿qué es? Ordenar, ¿no es cierto? Tendríamos que ordenar este conjunto de datos de menor a mayor, de forma ascendente. Muy bien, esa es una forma. Vamos iniciando entonces, ¿no? La otra forma sería, por ejemplo, calcular mediante una tabla de distribución, ver la cantidad de frecuencias y etcétera. Pero para nuestra situación, para nuestro caso, solamente debemos de ordenar. Pero nosotros estamos trabajando con la hoja Excel, ¿no es cierto? Entonces hay varias formas de calcular, en este caso, la mediana. No es simplemente realizando el simple sondeo, en este caso, del uso de las fórmulas, ¿no? Como tenemos la hoja Excel, esto nos va a facilitar mucho más rápido, es mucho más directo, se podría decir de esta forma. Lo que hacemos es en una celda, una casilla definir, vamos a la parte de funciones y la hoja Excel obviamente de manera automática va a ir ordenando ese conjunto de datos y va a ir calculando la mediana. Muy bien, buscamos mediana y hacemos un clic en ella, en aceptar. Muy bien, seleccionamos el conjunto de datos nuevamente con el clic izquierdo sin soltar. Abrimos la ventana y aquí miren, de manera automática ya lo ha calculado. Y hacen un clic en aceptar. Muy bien. Por lo tanto, aquí menciona que la mediana es de 2. Es decir, que más del 50% en este caso tiene dos integrantes, ¿no?, o familiares que están infectados por COVID-19. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación en este caso para la mediana. Vamos para la siguiente, que es justamente la moda. Y la moda es aquella justamente que tiene una mayor frecuencia. Antes de pasar a la moda, no olvidarse en esta parte, ¿no? La hoja Excel de manera automática me ha calculado la mediana, ¿sí? Es decir, ya dentro del sistema ya lo ordenó el conjunto de datos. Pero si alguien desea realizar de manera manual, tiene que ir ordenando de menor a mayor
y obviamente objetivando quién es el X sub 1, X sub 2, todos cada uno de estos elementos para identificar el X sub n más 1 sobre 2, ¿no? Que es una parte muy importante. Muy bien, ahora vamos a la moda. Voy a funciones nuevamente, ubicamos moda, bajamos el cursor, ¿sí? Ahí está moda 1, dice, o moda varios. Entonces puede existir moda varios o moda 1, ¿no? Entonces simplemente en una moda, por el momento vamos determinando, clic en aceptar, seleccionamos el conjunto de datos, ¿sí? En este caso va a ser este conjunto, muy bien. Y aquí ya calculado, ¿no? Como ustedes pueden observar. Y hacemos un clic en aceptar. Por lo tanto, la moda es de 1. ¿Cuál es la interpretación? Que de las 25 familias, ¿no? La que tiene mayor frecuencia, en este caso, por lo menos existe una persona que está infectada por COVID-19. Es decir, que existe una gran mayoría de familias que tienen, por lo menos en este caso, a un infectado integrante por COVID. Entonces, esa es para nosotras, para este caso, la moda. Muy bien, entonces estamos utilizando, como ustedes han observado, funciones, ¿sí? Y en la parte de la selección del conjunto de datos. Puede existir que en algunos casos estos sean necesariamente iguales o no, distintos, diferencias, va a depender mucho. Para nuestra situación estamos trabajando con números enteros, es decir, variable discreta. Muy bien, ese es el ejemplo número 1. Como ustedes han podido observar, es un conjunto muy pequeño, pero sí se puede realizar una buena aplicación determinada, ¿no? Vamos a la siguiente parte, y tengo otro ejemplo para poder realizar el cálculo correspondiente. En el ejemplo número 2 menciona, ¿sí? Voy insertando aquí algunas casillitas, muy bien. En el ejemplo número 2 menciona lo siguiente. Nuestra variable es calificaciones a méritos, ¿no? Es decir, se ha realizado una convocatoria docente, ¿sí? Y se ha realizado la calificación sobre 100 puntos, la parte de méritos, tanto la vida universitaria, el puntaje correspondiente evaluado por los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces son puntajes correspondientes. Muy bien, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos aquí en total 50. Vale decir que a un conjunto de 50 docentes se les ha realizado la calificación correspondiente, en este caso de méritos. Muy bien, ¿qué hay que calcular? El promedio. Nuevamente realizamos, vamos a funciones, ubicamos lo que menciona promedio, ¿sí? Vamos ubicando ahí promedio, hacemos clic en aceptar, seleccionamos el conjunto de celdas, es decir, el conjunto de calificaciones, hacemos un clic y hemos determinado y ahí está, ese es el promedio, ¿no? En este caso el promedio equivale a 63.06, ¿no? Para esta situación no es necesario que redondeemos, ¿no? ¿Por qué? Porque las calificaciones pueden venir obviamente con algunos puntos decimales y no necesariamente podríamos ir redondeando. Vamos con la parte de la mediana. Nuevamente vamos a funciones, ubicamos lo que es la mediana. Muy bien, ahí está, hacemos un clic en aceptar, seleccionamos el conjunto de datos con el clic izquierdo sin soltar. Muy bien, y ya hemos determinado. La mediana es de 65, es decir que más del 50% de los docentes tiene 65 puntos. El promedio de calificaciones de méritos en este caso de la cantidad de 50 docentes es de 63.06. Si alguien desea lo puede hacer un redondeo correspondiente, simplemente sería 63. Bueno, vamos a la última parte que es la moda. Veamos la moda, es decir, la cantidad, el número de veces que se repite, la mayor frecuencia. En algunas distribuciones posiblemente no exista moda, ¿no? Que no haya una cantidad mayor de repeticiones, entonces puede ser de que no exista, pero para nuestra suerte en este conjunto de datos sí hay, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto muy bien, porque en algunos datos pueden ser todos diferentes y no haya ninguna que mayormente se repita, por lo tanto esa moda no
existe. Muy bien, para el caso nuestro es de 65, la moda. Vale decir que el puntaje de calificaciones a méritos de 65 puntos es la que tiene mayor frecuencia de la cantidad de 50 docentes. Entonces, de esa forma hemos calculado las tres medidas estadísticas. Muy bien, vamos ahora, y obviamente no olvidarse, aquí por ejemplo yo lo puse con la variable y, puede ser x, z, ¿no? Aquí yo lo puse con x, entonces ya depende ya de cada uno, ¿no? Para identificar. Finalmente vamos al ejemplo número 3, en el que menciona determinar, en este caso, por ejemplo, se ha hecho un estudio con respecto a la cantidad, en este caso de peso en kilogramos, de 35 estudiantes. Y queremos averiguar justamente cuál es el promedio de peso, cuál es la mediana de peso y la moda en peso. Muy bien, ahora vamos a ir determinando, por lo tanto, estas tres medidas estadísticas. Para el promedio, nuevamente, vamos a funciones, ubicamos promedio, muy bien. ¿Sí? Esta es la parte más sencilla, la que estamos recurriendo. Obviamente nos va a facilitar mucho mejor. Hacemos la selección, clic izquierdo sin soltar, y ahí obtenemos el promedio. Por ejemplo, aquí tenemos con varios decimales, ¿no? Como es peso en kilogramos, es una variable continua, que obviamente puede ser con decimales, por lo menos trabajaremos con 2 decimales, ahí lo tienen. Entonces, el peso, en este caso, de ¿cuántos estudiantes son en total? Dijimos 35. De 35 estudiantes, en un estudio se ha identificado que su promedio es de 62.66 kilogramos. Vamos ahora a la mediana. Ubicamos la mediana. Muy bien, aquí lo tenemos. Aceptamos. Seleccionamos el conjunto de datos, ¿sí? De los 35 que ya se tienen ahí en tablas o en estas listas. Y hacemos un clic en aceptar. Por lo tanto, ahí ubicamos que más del 50% tiene 65 kilogramos para adelante, ¿no? Es decir, 65 kilogramos de entre, en ese caso, de 35 estudiantes, es la que justamente arriba de la mitad, en ese caso, más del 50%, obtiene este peso. Y finalmente, ¿cuál es la cantidad o la frecuencia de la cantidad de veces que se repite? Por ejemplo, la que tiene mayor y obviamente es conocida como moda, ¿sí? La moda de este conjunto de datos va a ser la siguiente que vamos a ir seleccionando. Ahí está, muy bien, y de la misma forma 65, ¿no? Entonces 65 es la que tiene mayor frecuencia, es decir, del 100% del total de los estudiantes identificados investigados con respecto a su peso correspondiente en kilogramos, la moda, la que tiene mayor frecuencia, es de 65. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas son las interpretaciones para a la hora de hacer estos cálculos correspondientes. Espero que con estos 3 ejemplos les sirva un poco más para datos no agrupados, porque no estamos trabajando con tablas. Y esta va a ser en la parte número 2, que lo voy a compartir también en este video dentro de Youtube. Que tengan muy buenas tardes a todos, muy buenos días y posiblemente muy buenas noches a aquellas personas que me están observando siguiendo por Youtube. Simplemente desearles lo mejor y espero que todos estén de salud y nos vemos hasta otro momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.